Well, it's great to be here again on the second night of the Missions Conference. Es muy bueno estar aquí en la segunda noche de la conferencia misionera. As I said last night, I really like Missions Conferences. Como les mencioné la noche anterior, a mí me encantan las conferencias misioneras. And of course, this church is just full of musical talent. Y desde luego esta iglesia está llena de talento musical, From the little ones all the way up. desde los pequeños hasta los más grandes. Turn with me tonight, please, to the book of 1 Timothy. Acompáñenme por favor esta noche al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Tonight we want to look at the right policy, or in other words, the right doctrine. Esta noche queremos ver un poco acerca de la política correcta, o en otras palabras, la doctrina correcta. Because we really don't have much policy in Baptist churches. Porque realmente no tenemos muchas políticas en las iglesias bautistas. We do have one thing we like to do in independent Baptist churches, Tenemos una cosa que sí nos gusta hacer en las iglesias bautistas, and that's eat, and we're going to do that in a little while. y eso es comer, y lo vamos a hacer en un momento más. Doctrine. Why is doctrine important? Doctrina, ¿por qué es importante la doctrina? I mean, all churches have doctrine. Digo, todas las iglesias tienen doctrina, Every religion has doctrine. todas las religiones tienen doctrina, And yes, that's the problem. y sí, ese es el problema. But we are not a religion. Pero nosotros no somos una religión. Independent Baptist churches are a relationship with Jesus Christ. Las iglesias bautistas independientes son una relación con Jesucristo. We are not simply a religion about Jesus Christ. No somos simplemente una religión que trata acerca de Jesucristo. And therefore, the relationship we have with Christ kind of sets us apart. Y por lo tanto, la relación personal que tenemos con Cristo nos separa de los demás. Notice what 1 Timothy chapter 1 and verse number 10 says. Notemos lo que dice 1 Timoteo 1:10. And look at the words in particular as we get to the last part of the verse. Y noten las palabras en particular que dice mientras nos acercamos al final del versículo. But we're going to talk about all the words. Pero vamos a hablar de todo el versículo. No debería haber para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérfidos, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. At the end of this verse is kind of a blanket statement, but we need to understand the first part of the verse before we understand the last statement. Al final de este versículo hace una anotación un poco más general, pero debemos de entender el resto del versículo antes de poder llegar al final. You need to understand that there is an aspect in independent Baptist churches of separation. Debemos de entender que existe un aspecto en las iglesias bautistas independientes de separación. Not separation from God, No separación de Dios, and our intention is that it is not separation from other Christians, y nuestra intención es que no es separación tampoco de otros cristianos, but it is separation from the things of the world. pero es separación de las cosas de este mundo. And there are a lot of things in the world that have gotten into our churches. Y hay muchas cosas del mundo que se han metido en nuestras iglesias. There are a lot of customs that our churches have problems with today because they have come from the world. Hay muchas costumbres que nuestras iglesias tienen problema el día de hoy porque vienen del mundo. You need the microphone. I don't. Yo necesito más el micrófono que el pastor. Notice the first
part of this verse. It talks about fornicators. Notemos que la primera parte de este versículo habla acerca de los fornicarios. Fornicators are those who involve themselves with wicked, sinful practices. Los fornicarios son aquellos que se ven envueltos en prácticas perversas y pecaminosas. Now, we normally think of that as being physical, Ahora, usualmente pensamos que eso se refiere a lo físico, but there is an aspect in which people can commit spiritual fornication as well. pero hay un aspecto en el que las personas podemos cometer fornicación espiritual también. And then it says sodomites. Y luego habla de los sodomitas. Yes, that's physical. It includes homosexuality and all that end of things. Y si es físico, habla acerca de la homosexualidad y todo ese rango de cosas. Then we have those who are kidnappers. Y luego tenemos a los secuestradores. And that's a big problem today. Y ese es un gran problema el día de hoy. We have white slavery in the world. Tenemos esclavitud blanca en el mundo. We have those that kidnap children and women and sell them in other countries. Tenemos trata de blancas, personas que secuestran niños, mujeres y los venden en otros países. We have those that are liars, and then it puts those that perjure themselves. Luego tenemos a los mentirosos y luego dice de los pérfidos. Perjurers are those who give a witness and know that their witness is false. Los pérfidos son aquellos que dan un testimonio que saben que es falso. Liars are just those that don't tell the truth. Y los mentirosos son simplemente aquellos que no dicen la verdad. And God says, and if there be any other thing that has been missed, Y Dios dice, y por si acaso hay algo que faltó mencionar, if there's anything that's contrary to sound doctrine, si hay algo que se oponga a la sana doctrina, we are not to be a part of that. nosotros no debemos de formar parte de eso. We should be separate from that. Debemos ser o estar separados de eso. When I was just a pastor in the United States, Cuando yo era solamente un pastor en los Estados Unidos, I didn't have a lot of the problems of separation that are here in Mexico. yo no tenía muchos de los problemas de separación que tenemos aquí en México. I usually only associated with independent Baptist churches and pastors. Yo usualmente me asociaba únicamente con iglesias bautistas independientes y con sus pastores. But there aren't very many of us down here in Mexico. Pero no hay tantos como allá, aquí en México. Independent Baptist churches are difficult to find. Las iglesias bautistas independientes son difíciles de encontrar. Most of the time there's only one in a city. La mayoría de las veces hay únicamente una en cada ciudad. So who do we have fellowship with? Entonces, ¿con quién tenemos compañerismo? We have to drive for an hour and a half, 2 hours. Bueno, tenemos que manejar por 1 hora y media, 2 horas. Who do we invite into our services ¿A quién invitamos a nuestros servicios? to help us, to share with us? Para que nos ayuden o para compartir con nosotros. We have to plan meetings like this to get pastors, such as many that are here tonight in our midst. Tenemos que planear reuniones como estas para que puedan venir pastores como los que están esta noche con nosotros. And it's difficult Y es difícil, because we believe in being separate from the things of the world. porque nosotros creemos en estar separados de las cosas de este mundo. A lot of the practices that go on here in Mexico are associated with pagan things. Muchas de las prácticas que suceden aquí en México están asociadas con cosas paganas And we can't take part in them. y no podemos tomar parte en esas cosas paganas. We're invited to take part in them, and people try and get us there. Nos invitan a formar parte y nos intentan llevar a esos lugares, But we can't associate with that kind of activity. pero no podemos asociarnos con ese tipo de actividades.
So as a missionary here in Mexico, I have a lot more problem being separate. Así que como un misionero aquí en México, yo tengo un mayor problema todavía para poder separarme And maintaining the right doctrine. y para mantener la doctrina correcta. Look at Amos chapter 3. Acompáñenme por favor al libro de Amós, capítulo 3. Amós 3, versículo 3. It's a very simple statement, but very important. Es un hecho muy fácil de leer, pero es algo muy importante. And this is a question. Y esta es una pregunta. Notice. Notemos lo que dice. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Can two people walk together and not be agreed? ¿Pueden dos personas caminar juntas y no estar de acuerdo? Now, I don't really agree with you. I don't know about Jesus, people, the Lord of heaven. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo contigo. No creo que Jesús sea el Señor de los cielos. But I agree with you on some things so we can walk together. Pero estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, entonces sí podemos caminar juntos. We can have joint meetings together. Podemos tener reuniones juntos. And we can praise God. Y podemos alabar a Dios. And I say to them, no, I can't. Y yo les digo, yo no puedo. Why? ¿Por qué? Because he is not agreed. Porque Él no está de acuerdo conmigo. Not with me, but with the Word of God. Y no es conmigo, sino que es con la palabra de Dios. And because I stand on the Word of God, I cannot be agreeable to him. Y como yo estoy firme en la palabra de Dios, yo no puedo o no podemos estar de acuerdo. Now that doesn't mean I'm mean to him or I am discourteous to him. Ahora eso no significa que soy grosero con esta persona ni que soy descortés. It just simply means I can't go together with him to do joint meetings for the purpose of just doing a meeting. Sí, solamente significa que yo no puedo ir con esta persona para poder tener una reunión en conjunto por el mero propósito de hacer una reunión. Some years ago, there was a movement in the United States. Hace algunos años existió un movimiento en los Estados Unidos. It was called the moral majority. Se conocía como la mayoría moral. The college I was graduating from was behind it and actually started it. El colegio del que yo me gradué, de hecho, estaba detrás de este movimiento. De hecho, lo inició. And it was built on the premise that it really didn't matter what you believed as long as morally we agreed on the things of the Bible. Y estaba construido bajo la premisa de que no importaba lo que, si no estábamos de acuerdo, siempre y cuando estuviera bajo la Biblia, las dos ideas. Therefore, we could get together and have meetings with Catholic churches, Pentecostal churches, Presbyterian churches, Baptist churches, Methodist churches. It didn't matter. As long as morally we agreed. Por lo tanto, significa que podemos tener reuniones con iglesias católicas, iglesias presbiterianas, iglesias pentecostales y metodistas, siempre y cuando moralmente estuviéramos de acuerdo. That philosophy did a lot of damage to churches in the United States. Y esa filosofía hizo mucho daño a muchas iglesias en los Estados Unidos. That same philosophy is still with us today. Esa misma filosofía sigue estando con nosotros hoy en día. And the people of the world and in other churches cannot understand why Pastor independent Baptist churches can't fellowship with them and do things with them. Y las personas del mundo y de otras iglesias no entienden por qué el pastor de la iglesia bautista fundamental no puede juntarse con ellos y no puede hacer reuniones con ellos. But we can't walk together with them when they do not agree on the things of the Word of God. Pero no podemos andar juntos con ellos si ellos no están de acuerdo con la palabra de Dios. Remember, we are not a religion. We are a relationship. Recuerden que no somos una religión, somos una relación personal. Other religions link up all the time. Otras religiones se juntan todo el tiempo.
But God does not want us to have fellowship and enjoy the company of those that do not agree. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos compañía ni que nos juntemos con esas personas con las que no estamos de acuerdo. God has given us a mission. Dios nos ha dado una misión. One of the songs we sang tonight told that commission very clearly. Uno de los himnos que entonamos esta noche hablaba de esa comisión claramente. Yo ido. Go. You go. Yo iré. Matthew 28, please. Mateo 28. Matthew chapter 28, verse 19. Mateo 28, 19. These two verses are the reason we are here. Mateo 28, 19 y 20. Estos dos versículos son la razón por la que estamos aquí. 19 and 20 of Matthew 28. Mateo 28, 19 y 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Okay, if you notice, these verses have no question marks in them. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos versículos no tienen ningún signo de interrogación. This expression, go, is not an option. Esta expresión de ir no es una opción, It is a command. es un mandamiento, un mandato. In the Greek language, God says, go. En el idioma griego, Dios dice, ve. He doesn't say go if you want to. No dice, ve si quieres ir. Go if you like the people. Ve si te agrada la gente. Go if you don't have anything else to do. Ve si no tienes nada más que hacer. But the idea of this verse is, in the process of going, go. Pero la idea de este versículo es que en el proceso de ir, vayas. We are simply to be involved in evangelism everywhere we go. Nosotros simplemente debemos de estar involucrados en el evangelismo y en evangelizar a donde sea que vayamos. Pardon me, Senor. May I give you something to look at? It is very good information, and please read it. Discúlpeme, Señor, ¿le puedo dar algo para que pueda leer? Es muy buena información, por favor, léalo. Gracias. Thank you. Yes. Okay. That is our mission. Esa es nuestra misión. That is part of the right policy. Eso es parte de la política correcta. My job is not to sit in church and say amen to the preacher. Mi trabajo no es sentarme en la iglesia y decir amén al pastor And stay in the church my whole life. y quedarme sentado en mi iglesia toda mi vida. My job is to get up and go into the world. Mi trabajo es ponerme de pie e ir al mundo. Say, well, Pastor, that's for preachers and missionaries. Y ustedes pueden decir, pero pastor, eso es para pastores y misioneros. I don't see that here in this verse. Yo no veo eso que está escrito en el versículo. What I see is God telling us as a Christian to go. Lo que yo veo es que Dios nos dice como cristianos que vayamos. And while we're going, what is our job? Y mientras vamos, ¿cuál es nuestro trabajo? See, on one hand we have a mission, the other hand we have a job to do. Si se dan cuenta, por un lado tenemos una misión, pero por otro lado también tenemos un trabajo, una labor que hacer. Our job is to make disciples. Nuestro trabajo es hacer discípulos. And I love the Spanish here. A mí me encanta el español aquí. In the English, it doesn't say make disciples. En inglés no dice hacer discípulos. And I love that fact here in the Spanish Bible. Y me encanta el hecho de que aquí lo diga en la Biblia en español. You're going to begin to think, I like the Spanish Bible, aren't you? Ustedes van a empezar a pensar que a mí me gusta la Biblia en español, ¿no es cierto? And yes, I do. Y así es, sí me And gusta. yes, I read it. Y así es, yo la leo.
And I compare it most of the time to the English. Y la comparo la mayoría del tiempo con la Biblia en inglés. Every once in a while I forget to do that and I get caught on a verse. De vez en cuando se me olvida hacer eso y nos hacemos bolas con un versículo. But God says that we are to go and then we're to do something. We are to teach them the things of God to observe. Y Dios dice que debemos de ir y luego mostrarles las cosas de Dios para que ellos puedan mirar. What things? ¿Qué cosas? The right doctrine. La doctrina correcta. Don't be fornicators, sodomites, liars, perjurers. Don't be that. No sean fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérfidos. No sean eso. Now the world doesn't want to hear that. Ahora, el mundo no quiere escuchar eso. They like doing the things they do. A ellos les gusta hacer las cosas que hacen. And there are a lot of things that are done in churches that are just not right. Y hay muchas cosas que se hacen en las iglesias que simplemente no están bien. And the Word of God speaks directly against it. Y la palabra de Dios habla directamente en contra de eso. We call that process discipleship. Nosotros le llamamos ese proceso discipulado. And that's why it says, make disciples. Y por eso es importante que dice hacer discípulos. We are to be involved in that process. Nosotros debemos de estar involucrados en ese proceso. Now, I don't know how much clearer the Word of God can be. Ahora, yo no sé si la palabra de Dios podría ser más clara en estos versículos. But let's go to 1 Peter chapter 2. Pero vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. And let's take a moment to compare or bring last night's message into tonight's message. Y vamos a tomar un momento para comparar el mensaje de anoche con el mensaje de esta noche. In chapter 2 of 1 Peter, En el capítulo 2 de 1 de Pedro, and verse number 9. y versículo 9. And again, I love the Spanish Bible here in this. Y nuevamente, a mí me encanta la Biblia en español, como dice este versículo. Every time I preach this passage in English, I have to explain a phrase in here. Cada vez que yo predico acerca de este pasaje en inglés, yo tengo que explicar una frase que está aquí. In Spanish, I don't have to explain it. It's very clear. En español no tengo que hacerlo, es muy claro. Okay. Notice the verse number 9. Vemos el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Remember what we said last night? That we are a chosen people. Recuerda lo que dijimos anoche, que somos personas, somos gente escogida. The Bible is talking directly to the disciples of the New Testament. La When we Biblia- make this statement. La Biblia está hablando directamente a los discípulos del Nuevo Testamento cuando habla acerca de eso. But it's just as true for us today. Pero es igual de cierto para nosotros el día de hoy. We are a chosen generation in these last days. Nosotros somos una generación escogida en estos últimos días. And we need to uphold the separation that God talks about in the Word of God. Y debemos de mantener la separación de la cual Dios habla en su palabra. Because there's a day coming in the tribulation period when God says, will there even be faith found on the earth? Porque viene un día en el día de la tribulación en el que Dios pregunta, ¿se hallará fe en la tierra? So it is important for us not to just be satisfied with sitting there listening, but we need to be involved and go. Entonces es importante para nosotros que no solo estemos satisfechos, sentados, escuchando, sino que nos pongamos de pie y vayamos. Notice the phrase that I think is very important in this verse. Noten la frase que yo creo que es muy importante en este versículo. God says we are an acquired people. Dios dice que nosotros somos un pueblo adquirido. In English it says peculiar. En inglés dice peculiar. Now I understand. There are a lot of peculiar people in the church. Ahora yo entiendo que hay gente peculiar a veces en las iglesias. Don't make any names. No empiezan a decir nombres, hermanos, por
favor. But every time I preach this in English, I've got to explain what peculiar means. Pero cada vez que yo predico esto en inglés, yo tengo que explicar qué significa peculiar. In Spanish, it's right there. We are an acquired people for the Lord. En español está ahí, claro, dice que somos un pueblo adquirido por Dios. A chosen generation, and we are acquired by God for a purpose, a mission. Una generación escogida y somos adquiridos por Dios para un propósito especial, para una misión. How many missionaries do we have here tonight? ¿Cuántos misioneros tenemos aquí esta noche? Oh, there's a lot more than that. Creo que hay muchos más que los que están levantando There's a la mano. lot more than that. Hay muchos más que los que están levantando la mano. How many missionaries are here? ¿Cuántos misioneros hay aquí esta noche? If you're a Christian, Si tú eres un cristiano, God sends you out into the world Dios te manda al mundo to be a witness for Him. a ser un testigo para Él And it makes you a y missionary. te vuelve un misionero. Now, how many missionaries are here tonight? Ahora, ¿cuántos misioneros hay aquí esta noche? Come on. Vamos, vamos. See, hold them up. Sí, levanten la mano. Wave them back and forth. Muévanla de un lado a otro. I'm a missionary. Yo soy un misionero. We're a missions conference. Estamos en una conferencia misionera. And we have a whole room full of missionaries Tenemos un cuarto lleno de misioneros that God has acquired. que Dios ha adquirido. He's redeemed us by His precious blood. Nos ha redimido por su sangre preciosa. He's given us in our heart a message. Nos ha dado en nuestro corazón un mensaje. Today we have the precious privilege of sharing the gospel with some young people. El día de hoy tuvimos el precioso privilegio de poder compartir el evangelio con algunos niños. And Pablo got a chance to lead a young fellow by the name of Noah to the Lord. Y gracias a Dios un joven por el nombre de Noé el día de hoy pudo ser salvo. That's why we're here. Por eso es que estamos aquí. That's our mission field. Ese es nuestro campo misionero. Pastor, somewhere down the road, we need to get somebody to fix up the letters there. Pastor, en algún punto sería bueno que alguien pudiera poner unas letras ahí arriba de la puerta Your mission field. que diga su campo misionero. God sends us out every week. Dios nos manda cada semana. The word missionary comes from a Latin word that means sent. La palabra misionero viene de una palabra en latín que significa enviado. You are the sent ones. Ustedes son los enviados. And that's God's purpose, folks. Y ese es el propósito de Dios, amigos. Are you willing to go? ¿Están dispuestos a ir? Remember my question last night I wanted each of you to ask? ¿Recuerdan la pregunta que quería que anoche cada uno de ustedes preguntara? Lord Jesus, do you want me to be a missionary? Señor Jesús, ¿tú quieres que yo sea un misionero? Because you see, God gives special calls to some people to be involved full-time in missions. Porque saben, Dios da llamados especiales a algunas personas para que estén involucrados de tiempo completo en las misiones. But all of us are missionaries. Pero todos nosotros somos misioneros. Let's close in prayer. Cerremos con oración. Dear Lord Jesus, I ask tonight that you would help each of us to ask that question of ourselves this evening. Querido Señor Jesús, yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a hacernos esa pregunta esta noche. Lord, do you want me to surrender to be a missionary? Señor, ¿quieres que yo me entregue para ser un misionero? Lord, I pray that you would call each one of us to be bold about the witness that you have given us to share with the world. Señor, te pido que tú nos ayudes a ser osados, a tener valentía para compartir el mensaje que tú nos has dado para el mundo. In the name of Jesus Christ we pray. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Amen. Amén. I love missions conferences. A mí me encantan las conferencias misioneras.